Hijo mío, siéntate aquí, que tengo una historia para contarte. Me llamo Flavio, y lo que voy a contarte hoy, nunca imaginé que sucedería en mi vida. Verás, la vida a veces da giros que uno no puede prever. Vivir rodeado de riqueza, de lujo, con todo lo que el dinero puede comprar, pero me faltaba algo que ni siquiera sabía qué era, hasta el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Me dijeron que me quedaba solo un año de vida, y esa noche la soledad me apretaba más de lo que podría soportar. Caminaba por las calles sin saber qué hacer, hasta que una mujer anciana me ofreció una rosa, y esa mujer, tan simple y bondadosa, cambió mi vida. Decidí hacer algo loco, algo que pensé que me daría paz. Disfrazarme de mendigo y donar toda mi fortuna, pero, hijo mío, la sorpresa fue enorme cuando un niño me llamó papá. ¿Cómo así, papá? Yo, que siempre pensé que nunca podría ser padre, ese pequeño me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre mi propia vida. Y querido mío, fue ahí cuando descubrí una verdad devastadora sobre mi pasado. Descubrí que lo que más deseaba, ser padre, ya había sucedido sin yo saberlo. Pero ya era demasiado tarde. El tiempo, como siempre, fue cruel conmigo. Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan inesperado. Soy Carlos Hernández, un millonario que siempre ha vivido rodeado de lujo y poder, pero por dentro sentía un inmenso vacío, una soledad que ninguna cantidad de riqueza era capaz de llenar. Fue entonces cuando mi médico, el doctor Alejandro Rivera, me dio la devastadora noticia. Solo te queda un año de vida, me dijo con una calma que contrastaba con la tormenta que se avecinaba en mi interior. Mi mente estuvo en silencio durante mucho tiempo. Me encontré reflexionando sobre todo lo que había construido. ¿Qué importa en una vida que está a punto de terminar? Dinero, fama, prestigio, nada de esto parecía tener ningún valor. El vacío seguía ahí, profundo e insuperable. Sentado en mi coche, mientras conducía sin rumbo por las calles de 1900, la ciudad, me di cuenta de que todo lo que había acumulado no tenía sentido. Quería dejar algo real, algo que realmente marcara la diferencia. Decidí que si mi tiempo era tan corto, haría lo que siempre debería haber hecho, buscar el bien. Me disfrazaría de mendigo y empezaría a regalar toda mi fortuna. Mi objetivo era ayudar a los más necesitados, encontrar a aquellos que fueran realmente buenos, independientemente de su apariencia o riqueza. Pero en medio de mi viaje sucedió algo que no podía predecir. Un niño llamado Diego Martínez me miró y, sin dudarlo, me llamó papá. Ese simple gesto, tan inesperado, me dejó en shock. ¿Cómo podría ser eso posible? No, tenía hijos, era estéril, era una verdad que yo había aceptado, pero frente a Diego, una confusión se apoderó de mí. ¿Cómo podía llamarme papá? ¿Estaba el destino tratando de mostrarme algo que no vi? No sabía qué hacer con él, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante y entender lo que estaba pasando. Tú eres mi padre, dijo Diego Martínez, con una convicción tan pura que me paralizó. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. ¿A qué te refieres con que a mí, Carlos Hernández, me llamen padre? Yo, que siempre me había creído estéril, ahora me enfrentaba a un niño que decía ser mi hijo. Lo miré, confundido, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Cómo lo sabes?, pregunté todavía sin incredulidad. El chico me miró con una sonrisa tímida, como si ya supiera lo que estaba pasando, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Mi madre me lo dijo, respondió simplemente. Esas palabras me hicieron sentir como si el suelo se hubiera levantado de debajo de mis pies. Nunca había oído hablar de ningún niño. ¿Cómo podía saberlo? Lo seguí hasta su casa, sin saber qué esperar. La sensación de estar en un camino desconocido me consumía. Y cuando llegué a la sencilla casa a la que Diego me llevó, me di cuenta de que la realidad estaba a punto de mostrarme algo que nunca esperé.
La mujer que me recibió en la puerta, con los ojos llenos de sorpresa, era María López, mi ya antigua amada, la mujer con la que creí que nunca volvería a tener ningún vínculo. ¿Qué haría ahora? ¿Qué significó esa revelación? Estaba frente a un hijo y a la mujer que había dejado atrás. María, ¿lo sabías? Me tembló la voz mientras hablaba. Se limitó a mirarme, con los ojos llorosos. Lo sabía, Carlos, pero nunca quisiste saberlo. Sentí que el mundo se caía a pedazos a mi alrededor. El dolor de descubrir que había perdido tanto tiempo, ignorando algo tan grande, me consumía. No lo sabía, María, no sabía, murmuré sintiendo una angustia que parecía imposible de soportar. María me invitó a pasar, pero me quedé paralizado. La casa era sencilla, muy diferente a todo lo que había conocido. Recordé cómo siempre fue una mujer fuerte y decidida, que nunca tuvo miedo de enfrentar los desafíos de la vida. Ahora la veía, muy diferente, pero con la misma energía tranquila y serena. Ella era igual, pero al mismo tiempo era una extraña para mí. Tendrías que haberme buscado, Carlos. Deberías haber estado aquí, dijo con la voz cargada de un dolor que no pude ignorar. Sabía que la había ofendido, pero nunca imaginé que el peso de mi indiferencia me golpearía tan fuerte. Nunca imaginé que podría perder tanto. A tiempo en este estúpido orgullo. Yo no lo sabía, María. Siempre pensé que era estéril, que nunca podría tener hijos. Nunca supe nada, expliqué con voz temblorosa. Me miró con una mezcla de tristeza y aceptación. Ya lo sabes, Carlos. Ahora estás viendo lo que has hecho. Pero ¿hasta qué punto todavía se puede arreglar esto? Miré a Diego, que estaba allí con sus ojos inocentes, mirándome como si esperara algo de mí. Empezaba a entender. Ese niño, que no sabía que existía, era mi responsabilidad. Era mi hijo, y todo lo que no había hecho en el pasado ahora estaba frente a mí. Había perdido mucho tiempo. ¿Cómo podría solucionar esto? Tienes mucho que aprender, Carlos. Pero tal vez todavía hay tiempo, dijo María, sus palabras afiladas como cuchillos pero llenas de una verdad que no podía ignorar. Miré a Diego, ahora sabiendo lo que se suponía que debía hacer. El viaje que había comenzado en busca de redención estaba ahora más claro que nunca. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero una cosa era segura. Ya no podía huir de lo que había perdido. La revelación sobre Diego, el niño que decía ser mi hijo, removió todo dentro de mí. Yo, Carlos Hernández, siempre pensé que mi destino estaba trazado, un hombre rico, exitoso, pero con un profundo vacío dentro de mí. Nunca imaginé que la clave de mi redención pudiera venir de un pasado que traté de olvidar. María y Diego me miraban con una mirada mixta de expectación y duda. ¿Qué podía hacer ahora? Había ignorado las señales durante tanto tiempo. Sabía que el tiempo perdido no se podía recuperar, pero la verdad me consumía. ¿Cómo? Podía ser tan ciego, tan egoísta, que no podía ver que había una familia esperándome. Oh, no sé qué hacer ahora, le confesé a María. No dijo nada, pero su mirada me lo dijo todo. Estaba cansada de tratar de hacerme entender lo que era obvio. Siempre había estado inmerso en mis propios intereses, pero ahora todo parecía haber cambiado. La pregunta que no quería responder resonaba en mi mente. ¿Cómo construir una relación con Diego y al mismo tiempo lidiar con el peso del pasado con María? Miré a Diego. No entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Para él, yo no era más que un hombre que apareció en su vida de repente. No sabía de mis dudas, de mis inseguridades. Para él, yo era simplemente un padre que esperaba conocer. ¿Cómo podría justificar los años en los que ignoré su existencia? Sentí como si hubiera sido llamado a algo más grande, a enfrentar los errores del pasado. Pero lo que más me asustaba era saber que tal vez no había tiempo suficiente para corregirlo todo. Mi diagnóstico de muerte inminente aún se cernía sobre mí como una sombra. ¿Cómo pudo cambiarlo todo en tan poco tiempo? Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Me encontré tratando de reconectar las piezas rotas de mi vida, pero cada paso se sentía como un obstáculo insuperable.
Empezaba a darme cuenta de que las heridas del pasado no se curarían de la noche a la mañana. Cada conversación con María, cada mirada de Diego, me hacía cuestionar mis elecciones. La verdad sobre mi esterilidad nunca me ha abandonado. Siempre había vivido con la falsa seguridad de que mi destino era el de un hombre que nunca podría ser padre. Cuando me enfrenté a la realidad de que tenía hijos, la conmoción fue profunda. ¿Cómo iba a ser digno de ser el padre de Diego, cuando yo mismo ni siquiera sabía ser digno de ser amado por mi propia esposa? Con cada intento de acercarse a Diego, parecía más distante. No me veía como un padre, sino como una figura extraña que aparecía de la nada. Entendí su desconfianza, pero eso no facilitó el proceso. ¿Cómo podría llenar los años que pasó sin mí? ¿Cómo podría hacer que me aceptara? Y María parecía distante, casi como si yo hubiera hecho algo irreparable. Traté de disculparme, traté de demostrar que estaba dispuesta a cambiar, pero sus palabras cortantes resonaron en mi mente. «Nunca quisiste saberlo, Carlos», me dijo una vez, con un visible dolor en los ojos. Sabía que, por mucho que lo intentara, no podría borrar los años de abandono. Con una enfermedad terminal todavía presente en mi vida, sentí una presión cada vez mayor. No sabía cuánto tiempo me quedaría. El deseo de hacer algo bien, de corregir lo que hice mal, me consumía. Pero también sabía que el tiempo estaba en mi contra. El punto de inflexión llegó en una tarde fría y tranquila. Estaba sentada sola en mi casa, mirando las flores que le había comprado a María, como un último gesto de arrepentimiento. Mi corazón estaba apretado, y el dolor de ver cómo mi vida se desvanecía lentamente parecía más intenso cada día. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era el doctor Alejandro Rivera. «Carlos», dijo con voz profunda, «tenemos que hablar de algo importante. Necesito que vengas al hospital lo antes posible». Sabía lo que eso significaba. El final estaba cerca. Necesitaba escuchar la verdad sobre mi enfermedad. Necesitaba respuestas. Al llegar al hospital, el doctor Rivera me llamó a su consultorio. Parecía más serio que nunca. «Carlos», comenzó, «hay algo que tienes que saber. Las pruebas que le hemos hecho indican que su estado no es tan grave como pensábamos. Cometí un error. Usted no tiene una enfermedad terminal. La situación es mucho más manejable de lo que imaginábamos». Me quedé atónito. «¿Cómo? ¿Fue esto posible? Me habían dado por perdido, y ahora me decían que tenía más tiempo». La realidad que creía conocer me fue arrebatada. No sabía cómo lidiar con eso. Durante todo este tiempo, me había convencido de que no había más oportunidades, pero ahora todo había cambiado. «Tienes tiempo, Carlos», dijo el doctor Rivera, como si pudiera leer mis pensamientos. «Ahora tienes que decidir qué hacer con ese tiempo. Tienes la oportunidad de volver a conectarte con tu familia, de corregir los errores del pasado». Esas palabras fueron como una descarga eléctrica. No supe cómo reaccionar. No sabía qué hacer con la oportunidad que la vida me ofrecía, pero una cosa era segura. No podía dejar escapar este momento. Después de la revelación sobre mi estado de salud, la vida parecía haberme dado una segunda oportunidad. Sin embargo, el dolor de tantos años perdidos todavía estaba conmigo, especialmente cuando miraba a Diego. Ahora sabía que yo era su padre, pero la distancia entre nosotros seguía siendo enorme. La vida no dejaba espacio para soluciones rápidas, y el tiempo pasaba tan rápido que apenas podía seguirle el ritmo. Traté de acercarme a Diego, pasar más tiempo con él, ayudarlo con sus actividades escolares, pero parecía que no quería dejarme entrar. Me trataba como a un extraño, y yo no sabía qué más podía hacer. Me estaba hundiendo en un mar de arrepentimiento, tratando de llenar un vacío que yo mismo había creado. Mientras tanto, María estaba tan lejos como antes. Trató de ser cortés, pero su dolor seguía vivo. Sabía que las palabras que intercambiamos no podrían borrar los años de silencio entre nosotros. Tenía muchas ganas de disculparme, de demostrar que estaba dispuesta a cambiar. Pero lo único que me dijo fue: «No puedes borrar lo que pasó, Carlos».
Cada vez que me miraba, veía el anhelo y el dolor de algo que nunca volvería a hacer. Lo mismo, pero algo empezó a cambiar cuando decidí hacer lo que debería haber hecho hace tanto tiempo. Pasé un día entero con Diego, sin hablar del pasado ni del futuro, solo compartiendo pequeños momentos, como aquel día en que fuimos al parque y montamos en bici juntos. Algo sencillo, pero que significaba mucho para mí. Vi, por primera vez, una sonrisa genuina en su rostro. «Papá, eres más genial de lo que pensabas», dijo, y esas palabras fueron la redención que había estado buscando. María, al ver el cambio en Diego, comenzó a suavizar su postura. Ella no me perdonó de inmediato, pero sus ojos, una vez llenos de dolor y resentimiento, comenzaron a reflejar algo diferente. Puede que no haya un perdón instantáneo, pero estaba empezando a sentir que con el tiempo la herida podría sanar. Sabía que el tiempo estaba en mi contra. Ahora, con la enfermedad consumiéndome lentamente, quería dar lo mejor de mí a mi familia. Empecé a dar más de mí, a dedicarme a cada momento con Diego y María, tratando de construir algo que el tiempo me quitó. Pero había algo dentro de mí que todavía no me permitía relajarme por completo, el miedo de que todo esto fuera una ilusión. Una tarde, Diego vino a verme con una noticia que me dejó perplejo. Había encontrado una vieja carta de su madre, donde María había escrito sobre su embarazo, sobre el miedo a ser rechazada y la decisión de criar sola a Diego. «Papá», me dijo, «mira lo que he encontrado. Esta carta dice que sabías que yo era tu hijo desde el principio». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Cómo no iba a saberlo? ¿Cómo podía ignorar lo que estaba justo frente a mí? Era como si se hubiera levantado un muro invisible entre María y yo. Pero ahora, con la verdad saliendo a la luz, me di cuenta del gran error que había cometido al no ver lo que sucedía a mi alrededor. Fui a ver a María y, sin saber qué esperar, le dije: «Lo sé, María, me equivoqué contigo. Y ahora sé que Diego es mi hijo, de verdad. Solo te pido que me dejes hacer lo que puedas para corregir todo lo que he hecho mal». Me miró y, por primera vez, vi una leve sonrisa en su rostro. «Carlos, siempre tuviste un buen corazón, pero te llevó un tiempo ver lo que tenía delante». Sentí una ligereza, algo que no había sentido en mucho tiempo. No me lo perdonó de inmediato, pero ahora, al menos, había espacio para un nuevo comienzo. En el fondo, sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero no era demasiado tarde. El perdón no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por él. Sabía que la vida que me quedaba no sería fácil, pero ya no estaba sola. Y con eso, el dolor de la pérdida y la duda que me habían atormentado durante tanto tiempo finalmente comenzaron a desvanecerse. Días después de la conversación con María, la vida parecía alinearse de una manera inesperada. Tuve mucho, más tiempo del que esperaba, y me dio una nueva oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Pero el giro que nunca imaginé ocurrió cuando, al hacerme una nueva exploración, descubrí que mi estado de salud no era el que los médicos habían diagnosticado inicialmente. La enfermedad terminal que creía tener estaba equivocada. No me estaba muriendo. Tuve más tiempo del que imaginaba. Este descubrimiento me tomó por sorpresa. El miedo que sentía a la muerte, que me había impulsado a cambiar mi vida y acercarme a mi familia, ahora parecía haber sido una ilusión. Estaba más saludable de lo que pensaba, y la verdad sobre mi cuerpo era completamente diferente. La noticia me dejó perdido. Ya había empezado a reconstruir mi vida, mi relación con Diego, con María, pero ahora sabía que todo esto podría haber sucedido de otra manera antes. La presión que me había puesto a mí mismo se basaba en un error, pero al mismo tiempo había algo profundamente liberador en ello. Tuve la oportunidad de vivir de verdad, sin el peso del inminente final. Miré a Diego y me dedicó una sonrisa, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. «Papá, ahora estás bien, ¿no?», me preguntó, con esa mirada ingenua y cariñosa que solo puede tener un niño, y en ese momento me di cuenta de que, independientemente de los errores del pasado,
Lo único que importaba era lo que haría ahora. Sí, Diego, estoy bien, respondí. Y por primera vez pude ver un futuro más brillante. No perfecto, pero con la posibilidad de ser vivido de la mejor manera posible. Sabía que el camino de reconstrucción de mi familia no sería fácil, pero ahora junto a Diego y María, estaba dispuesto a enfrentar lo que se me presentara. Y así terminamos otra hermosa historia. Aquí al final les dejaré otro video. Haz clic para verlo, porque estoy seguro de que te gustará. Deseamos que los buenos vientos te guíen, trayendo siempre una nueva historia que contar. Un fuerte abrazo, y que Dios los bendiga siempre,